La cafetería estaba casi vacía a esa hora de la tarde. Solo un par de clientes ocupaban las mesas del fondo, y el aroma a café recién hecho flotaba en el aire con una calidez reconfortante. Para Sofía, la jornada había sido larga. Desde la mañana no había tenido un solo momento de descanso. Sus pies dolían, sus manos estaban marcadas por el constante roce con las tazas calientes, y en su mente revoloteaban pensamientos que intentaba empujar al fondo de su conciencia. Pero ese día no era como cualquier otro. Cuando la puerta de vidrio se abrió y la campanilla anunció la llegada de un nuevo cliente, Sofía ni siquiera miró en su dirección. Con la costumbre mecánica de quien ha repetido la misma acción cientos de veces, tomó el menú y se preparó para recibir al recién llegado con una sonrisa ensayada. Pero cuando levantó la vista, sintió que el aire le faltaba por un instante. Era él, Chayanne, el cantante, el ídolo de generaciones, el hombre que con su voz había acompañado tantos momentos de su vida. En cualquier otro día, Sofía habría contenido un grito de emoción o habría intentado disimular su sorpresa con profesionalismo. Pero hoy, su son estaba demasiado pesado para fingir entusiasmo. Respiró profundo y se acercó a la mesa donde él se había sentado. Vestía de manera sencilla, con una gorra que intentaba ocultar su identidad, pero su sonrisa delataba esa calidez inconfundible. Bienvenido, ¿qué desea ordenar?, logró decir, con la voz más firme que pudo. Chayanne levantó la vista y le sonrió con gentileza. Un café negro, por favor. Y si tienen algo dulce, acepto sugerencias. Sofía asintió y se alejó rápidamente. Su mente estaba en una tormenta de emociones. ¿Cómo podía estar él allí, en ese preciso momento, cuando su mundo parecía estar derrumbándose? ¿Era una coincidencia o el destino estaba jugando con ella? Cuando regresó con la orden, Chayanne le agradeció con una amabilidad genuina que la hizo sentir por un instante como si estuviera en otro lugar, lejos de sus preocupaciones. Y entonces, sin pensarlo demasiado, él le preguntó, ¿cómo va tu día? Esa pregunta, tan simple y cotidiana, fue la gota que desbordó el vaso. Sofía sintió un nudo en la garganta. No esperaba que alguien realmente se interesara en cómo se sentía. No ese día. Trató de sonreír, pero sus labios temblaron. Hoy no ha sido mi mejor día, dijo en un susurro, con la mirada baja. Chayanne ladeó la cabeza, notando su tristeza. Lo siento. A veces la vida nos pone pruebas difíciles. Sus palabras hicieron que Sofía sintiera una oleada de emociones. No sabía por qué, pero en ese instante, frente a él, sintió que no tenía que fingir. Hace unos meses, perdí a alguien muy importante para mí, confesó, con la voz temblorosa. Desde entonces, todo ha sido cuesta arriba. Por un momento, el silencio entre ambos pareció envolver todo el café. Chayanne dejó la taza sobre la mesa y la miró con una compasión sincera. Perder a alguien que amamos es una de las cosas más difíciles que existen, dijo con un tono de voz pausado y lleno de sentimiento. No hay palabras que realmente alivien ese dolor, pero quiero que sepas que no estás sola. Esa simple afirmación, dicha con tanta calidez, hizo que los ojos de Sofía se llenaran de lágrimas. No estaba sola. Sin embargo, lo que ella no sabía era que en los próximos 10 minutos, Chayanne haría algo que jamás podría olvidar, algo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Sofía parpadeó rápidamente, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. No quería parecer vulnerable frente a él, pero era imposible ignorar la calidez en su voz. No había lástima en su mirada, solo una comprensión profunda que la desarmaba. Gracias, susurró, sin saber qué más decir. Chayanne asintió con una leve sonrisa, pero no apartó la vista de ella. Había algo en sus ojos, una mezcla de curiosidad y genuino interés, como si realmente quisiera entender lo que ella estaba sintiendo. Si me permites preguntar, ¿quién era esa persona importante para ti?, preguntó con suavidad. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró hacia la ventana, viendo el reflejo de las luces de la calle en el cristal, y suspiró. Nunca hablaba de esto con los clientes. Nunca dejaba que sus emociones se escaparan en el trabajo. Pero algo en Chayanne le transmitía confianza. Mi hijo, confesó en un hilo de voz. Perdí a mi hijo hace 6 meses. Las palabras flotaron en el aire, como un susurro doloroso que de pronto se hizo real. Era la primera vez que lo decía en voz alta frente a un desconocido. La primera vez que se permitía compartir su dolor sin miedo al juicio. Chayanne entrecerró los ojos y su expresión cambió.
Fue como si algo dentro de él también se rompiera un poco al escucharla. Lo siento mucho, dijo, y su voz estaba cargada de sentimiento. No puedo imaginar el dolor que has llevado todo este tiempo. Sofía cerró los ojos por un momento, intentando calmar el torbellino de emociones dentro de ella. Ha sido difícil, admitió. No hay un solo día en que no lo recuerde. Hay momentos en los que siento que no puedo seguir, pero aquí estoy. Chayanne asintió lentamente, como si entendiera cada palabra. El amor de una madre es algo que trasciende todo, incluso el tiempo, incluso la distancia. Sofía sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Nadie se lo había dicho de esa manera antes. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Chayanne, con el mismo tono suave. Sofía sonrió tristemente. Se llamaba Gabriel. Tenía solo 8 años. Era un niño increíblemente alegre, lleno de energía. Amaba la música. Chayanne sonrió con ternura. Gabriel, un nombre hermoso. Sofía bajó la mirada, y por un momento solo se escuchó el sonido de la cafetera en la distancia. Pero luego, Chayanne hizo algo que la tomó por sorpresa. ¿Sabes? Yo creo que Gabriel aún está contigo, dijo con convicción. En cada recuerdo, en cada momento en el que piensas en él, su amor sigue aquí, contigo. Las palabras de Chayanne atravesaron las barreras que Sofía había construido en su interior. Sintió un escalofrío recorrer su piel, como si por un instante el universo le estuviera enviando una señal. ¿Tú crees eso?, preguntó, con un atisbo de esperanza en la voz. Lo sé, respondió Chayanne, con una certeza que la dejó sin aliento. Y quiero mostrarte algo. Sofía lo miró con sorpresa mientras él sacaba su teléfono del bolsillo y comenzaba a escribir algo. No sabía qué estaba haciendo, pero en ese momento, algo dentro de ella le dijo que estaba a punto de presenciar algo especial, algo que marcaría un antes y un después en su vida. En los próximos 10 minutos, el mundo de Sofía cambiaría para siempre. Sofía observó con incertidumbre cómo Chayanne escribía en su teléfono. Sus dedos se movían con rapidez, pero su expresión era serena, casi solemne. Había algo en su postura, en la forma en que fruncía ligeramente el ceño, que le decía que estaba a punto de hacer algo importante. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con curiosidad, sintiendo su corazón latir más rápido de lo normal. Chayanne levantó la mirada y le dedicó una sonrisa tranquila. Dame un momento, Sofía. Confía en mí. Esas palabras, aunque simples, hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Sofía. ¿Cómo era posible que él supiera su nombre? Claro, llevaba un gafete con él, pero la forma en que lo pronunció, como si fuera algo más que un simple nombre, como si en esas 5 letras se escondiera una historia que él estaba a punto de descubrir. Los segundos se sintieron eternos. Sofía apretó los labios y miró a su alrededor. El restaurante seguía funcionando con normalidad, clientes conversando, meseros yendo de un lado a otro. Y sin embargo, allí, en esa pequeña burbuja que se había formado entre ella y Chayanne, todo lo demás parecía difuso, lejano. Entonces su teléfono vibró. Chayanne miró la pantalla y su sonrisa se amplió. Parecía satisfecho con lo que veía. Luego, levantó la vista hacia ella y habló con una calma que la desarmó por completo. Sofía, quiero que escuches algo. Sacó un par de auriculares de su bolsillo y con un gesto cuidadoso le ofreció uno. Por favor, solo escúchalo. Sofía dudó por un segundo, pero la sinceridad en su mirada la convenció. Tomó el auricular, se lo colocó y, unos instantes después, una melodía comenzó a llenar su oído. Su respiración se entrecortó. Era una canción, pero no cualquier canción. Era una melodía dulce, cargada de una emoción indescriptible, como si cada nota hubiera sido escrita para tocar el alma. Y luego, la voz de un niño comenzó a cantar. Sofía sintió un golpe en el pecho. No, no puede ser, murmuró, llevándose una mano a la boca. El sonido era claro, puro, y su corazón lo reconoció al instante. Era la voz de Gabriel. Las lágrimas inundaron sus ojos sin que pudiera evitarlo. ¿Cómo? Su voz temblaba, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Chayanne la observó con ternura, sin apartar la mirada de ella. Alguien muy especial me ayudó a conseguir esto, dijo en voz baja. Encontré una grabación en internet, un video que alguien subió hace tiempo, donde tu hijo cantaba, y cuando lo escuché, supe que debía mostrártelo. Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su pequeño Gabriel, su hijo, su bebé, su voz, seguía viva en algún rincón del mundo, resonando en el universo como si el tiempo nunca hubiera pasado. Yo no sabía que esto existía, susurró, las lágrimas corriendo por su rostro sin control. Chayanne asintió con comprensión. A veces, las cosas más hermosas llegan a nosotros en el momento justo. Sofía cerró los ojos, dejándose envolver por la canción. En ese instante, sintió que su hijo estaba con ella, no en un recuerdo lejano, no en un susurro difuso, sino allí, presente, en la música, en su voz, en su amor eterno. Cuando la melodía terminó, Sofía se quitó el auricular con manos temblorosas y miró a Chayanne con los ojos inundados de gratitud.
No sé cómo agradecerte esto. Él sonrió, con esa calidez que parecía capaz de sanar cualquier herida. No tienes que hacerlo. Pero en ese momento, algo más ocurrió. El teléfono de Chayanne vibró de nuevo. Miró la pantalla y su expresión cambió. Sus ojos se iluminaron con una chispa de emoción. Sofía, creo que esto no ha terminado aún. Ella lo miró con asombro, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué quieres decir? Chayanne levantó la vista con una sonrisa que contenía un secreto, una revelación que estaba a punto de cambiarlo todo. Creo que alguien más quiere que escuches esto. Y entonces, sin previo aviso, presionó play en su teléfono y otra voz comenzó a sonar. Una voz que Sofía jamás imaginó volver a escuchar. El sonido que emergió del teléfono de Chayanne no era cualquier audio. Era una voz. Pero no solo una voz. Era una risa, un murmullo cargado de dulzura, un eco del pasado que Sofía nunca pensó que volvería a escuchar. Y entonces, las palabras. Mami, mira cómo canto. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus manos comenzaron a temblar y su vista se nubló con lágrimas incontenibles. Era él. No había duda. Era su pequeño Gabriel, hablándole con esa inocencia que solo un niño podía tener. Su corazón latió tan fuerte que pensó que se rompería en 1000 pedazos. ¿Cómo es posible?, susurró, su voz apenas un hilo de sonido. Chayanne mantuvo su mirada firme en ella, dándole el espacio para procesarlo, pero sin apartar su apoyo silencioso. No lo sé con certeza, Sofía respondió con voz suave. Pero cuando encontré el primer audio, me puse en contacto con algunas personas, y alguien me envió esto. Ella apenas podía creerlo. Su mente trataba de encontrar respuestas racionales, pero su corazón solo podía sentir. Y lo que sentía era un torbellino de emociones que la arrastraban sin piedad. El audio continuó. Mami, cuando sea grande, voy a ser famoso, como Chayanne. Y tú vas a estar en primera fila. Sofía sollozó, llevándose una mano al pecho, como si intentara sostenerse, como si quisiera atrapar ese momento y nunca soltarlo. Eran palabras que había olvidado, un recuerdo enterrado en la profundidad de su dolor. Gabriel tenía apenas 5 años cuando, una noche cualquiera, después de escuchar una canción de Chayanne en la radio, le dijo aquello con una sonrisa radiante. Y ahora, años después, esa promesa olvidada volvía a ella de una forma que jamás habría imaginado. Chayanne pausó el audio y esperó pacientemente a que ella pudiera reaccionar. Sofía se cubrió el rostro con las manos y respiró profundamente, tratando de calmar su agitación. Cuando volvió a mirar a Chayanne, su rostro estaba lleno de gratitud, pero también de una profunda vulnerabilidad. Esto es un milagro, susurró. Él asintió con ternura. Lo es. Pero aún hay más, Sofía. Ella lo miró con incredulidad. ¿Más? Chayanne tomó su teléfono y deslizó la pantalla. Luego giró el dispositivo para mostrárselo. Era un video. Sofía parpadeó varias veces antes de enfocarse en la imagen. Al principio, la vista se le nubló por las lágrimas, pero cuando finalmente distinguió lo que estaba viendo, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. En la pantalla había un niño de 5 años, con una camiseta azul y el cabello despeinado, de pie sobre una pequeña silla, sujetando un control remoto como si fuera un micrófono. «Voy a cantar como Chayanne», decía el niño con una gran sonrisa, y entonces comenzó a cantar. Sofía ahogó un grito de emoción. Era Gabriel, su hijo, vivo en esa imagen, en ese instante inmortalizado en el tiempo. Las lágrimas fluyeron libremente por su rostro, mientras observaba cómo su pequeño movía los brazos, imitaba los gestos de un cantante y reía cuando se equivocaba en la letra. Era un momento tan puro, tan lleno de vida, que Sofía sintió que su alma se llenaba de una calidez indescriptible. Chayanne dejó que viera el video en silencio. Sabía que ese instante no necesitaba palabras, que el peso de la emoción hablaba por sí solo. Cuando el video terminó, Sofía se llevó una mano al corazón y miró a Chayanne con ojos llenos de asombro. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó con la voz entrecortada. Él sonrió con ternura. Una persona muy especial lo tenía guardado y pensó que debía devolvértelo. Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Quién? Chayanne tomó aire y, con una suavidad infinita, pronunció unas palabras que hicieron que el mundo de Sofía se tambaleara. Tu hermana, Mariana. El corazón de Sofía se detuvo por un segundo. No, ella no. Chayanne asintió lentamente. Sí, Sofía, ella guardó esto todo este tiempo. Y cuando supo que te había encontrado, supo que era el momento de devolvértelo. Sofía sintió que las fuerzas la abandonaban. Se apoyó en una de las mesas cercanas, tratando de procesar todo lo que estaba ocurriendo. Su hermana, con quien no hablaba desde hacía años, había guardado aquel video. Y ahora, gracias a Chayanne, esa pieza perdida de su vida volvía a ella. Cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, encontró a Chayanne observándola con paciencia. No sé qué decir, murmuró.
Él tomó sus manos entre las suyas, en un gesto sincero y lleno de calidez. A veces, Sofía, las palabras sobran. Ella asintió, sintiendo que algo dentro de ella se rompía, y al mismo tiempo se reconstruía. Y entonces, sin previo aviso, Chayanne dijo algo que la dejó completamente sin aliento. Mariana está aquí. Sofía sintió que su corazón se detenía por un instante. ¿Había escuchado bien? Chayanne no apartó la mirada de ella, con esa expresión serena y llena de comprensión que había mantenido desde el principio. Mariana está aquí, Sofía repitió con voz firme, pero llena de ternura. Sofía parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Su mente se negó a aceptar la idea de que su hermana, su propia hermana, estuviera tan cerca después de tantos años. No puede ser, susurró, negando con la cabeza, como si intentara convencer a su propio corazón de que era imposible. Pero entonces, una sombra apareció en la entrada del restaurante. Era ella, Mariana. El tiempo pareció detenerse cuando sus miradas se encontraron. Sofía sintió un nudo en la garganta al ver a su hermana allí, de pie, con los ojos llenos de lágrimas y las manos temblorosas. No sabía qué hacer, si correr hacia ella o dar un paso atrás. Sofía, susurró Mariana con la voz rota. 1.000.000 de recuerdos se agolparon en la mente de Sofía en un solo segundo. Su infancia juntas, las risas, los juegos, pero también el dolor, la distancia, las palabras hirientes que alguna vez se dijeron y que la separaron durante tanto tiempo. Su pecho se oprimió. ¿Por qué? Intentó hablar, pero su voz se quebró. Mariana dio un paso adelante, insegura. Sofía, yo lo siento tanto, susurró, su rostro reflejando un arrepentimiento genuino. Guardé esto porque no sabía si alguna vez ibas a querer verlo, pero nunca lo olvidé. Nunca olvidé a Gabriel ni a ti. Las palabras se sintieron como una caricia y al mismo tiempo como una herida abierta. Sofía apretó los labios, luchando contra el torrente de emociones que la abrumaban. Pensé que no te importaba, murmuró con dificultad. Mariana negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Siempre me importaste. Siempre. Pero fui cobarde. No supe cómo acercarme a ti después de todo lo que pasó. Un silencio pesado se instaló entre ambas. Sofía miró a Chayanne, buscando respuestas, buscando algo que le ayudara a entender lo que estaba sintiendo. Él, con esa calma inquebrantable, le dedicó una sonrisa suave. A veces, el tiempo no borra las heridas, pero nos da la oportunidad de sanarlas. Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Sofía. Mariana respiró hondo y sacó algo de su bolso. Era un pequeño sobre. Esto también es tuyo, dijo, extendiéndoselo con manos temblorosas. No tuve el valor de dártelo antes. Sofía dudó un instante, pero finalmente alargó la mano y tomó el sobre. Sus dedos recorrieron el papel con suavidad antes de abrirlo. Dentro había una carta. Reconoció la letra de inmediato. Era de Gabriel. Las lágrimas brotaron de sus ojos antes siquiera de empezar a leer. Con el corazón latiéndole con fuerza, desplegó el papel y con voz entrecortada, comenzó a leer en silencio. Mami, si algún día lees esto, es porque ya soy muy grande o porque me porté mal y me escondí. Pero quiero decirte que eres la mejor mamá del mundo. Te amo mucho y cuando sea grande te voy a comprar una casa enorme. Y un carro que vuele. Y vamos a ir a ver a Chayanne juntos. Te quiero, mami. No llores cuando leas esto. Sonríe, ¿sí? Porque te quiero ver feliz. Siempre feliz. Sofía sollozó. Su hijo le había dejado esas palabras, sin saber que algún día serían lo único que la mantendría en pie. Chayanne le ofreció un pañuelo en silencio, y ella lo tomó sin dejar de mirar la carta. Mariana, con lágrimas rodando por su rostro, esperó con el alma en un hilo la reacción de su hermana. Sofía respiró hondo, y entonces, sin pensarlo demasiado, dio un paso adelante y abrazó a Mariana con fuerza. Ambas rompieron en llanto, aferrándose la una a la otra después de años de distancia, después de años de dolor y arrepentimiento. Chayanne observó la escena con una sonrisa cálida. Sabía que en ese momento no había nada más que decir. Las heridas del pasado no se curaban de un día para otro, pero aquel reencuentro era el primer paso para sanar. Y cuando Sofía levantó la mirada y vio a Chayanne allí, supo que todo lo que había ocurrido en esas horas había cambiado su vida para siempre. Lo miró con gratitud. Él simplemente asintió, pero aún faltaba algo. Aún había una última sorpresa que Sofía jamás habría imaginado. El abrazo entre Sofía y Mariana se sintió como un bálsamo para el alma. Después de tantos años de separación, de silencios cargados de dolor y recuerdos reprimidos, ambas sintieron que en ese instante se estaban reencontrando no solo como hermanas, sino como dos mujeres que habían atravesado sus propias tormentas y finalmente encontraban un refugio en la otra. Sofía seguía aferrada a la carta de Gabriel, como si fuera un puente invisible entre su hijo y la vida que había dejado atrás. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto,
pero en su expresión ya no solo había tristeza, sino algo más. Una chispa de alivio, de comprensión, como si el peso de su pérdida hubiera encontrado un rincón de descanso en el corazón de su hermana. Chayanne, que había presenciado todo en silencio, observaba la escena con esa mirada cálida que lo caracterizaba. Había logrado lo que se propuso, unir dos almas rotas a través de un acto de amor. Pero entonces algo en su expresión cambió. Sofía, al notar su mirada, sintió que aún quedaba algo por descubrir. Chayanne susurró con la voz temblorosa. ¿Qué pasa? Él no respondió de inmediato. En cambio, deslizó la mano dentro del bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre blanco. Se lo extendió con un gesto solemne. Esto es para ti, Sofía. Ella parpadeó, desconcertada, y tomó el sobre con manos temblorosas. La textura del papel era gruesa, elegante. Con el corazón latiéndole con fuerza, deslizó un dedo por la solapa y lo abrió lentamente. Dentro había 2 boletos. Sofía sintió que el suelo se le movía bajo los pies cuando leyó el contenido. Entradas VIP para el próximo concierto de Chayanne. Pero lo que la dejó completamente sin palabras fue lo que estaba impreso en la parte inferior del boleto. Dedicado a Gabriel, el niño con el corazón más grande. Su mamá será nuestra invitada especial. Sofía llevó una mano a su boca, ahogando un sollozo. No, susurró, sus ojos llenándose de lágrimas de inmediato. No puede ser. Mariana, que leía por encima de su hombro, también quedó paralizada. Chayanne musitó, conmovida. Esto es... Él sonrió suavemente y posó una mano en el hombro de Sofía con delicadeza. No quería que este día terminara sin hacer algo más por Gabriel y por ti. Sofía sintió que el aire le faltaba. El corazón le palpitaba con tanta intensidad que apenas podía mantenerse en pie. Las emociones se arremolinaban en su interior como una tormenta imparable. Gabriel siempre había soñado con ver a Chayanne en concierto. Siempre había querido estar allí, en primera fila, viendo de cerca al artista que tanto admiraba. Y ahora, de alguna manera, ese sueño se haría realidad. Quiero que vengas al concierto, Sofía, continuó Chayanne. Y quiero que sientas que Gabriel también está ahí contigo. Porque lo estará. Las lágrimas corrieron sin control por su rostro. No podía hablar. No podía expresar lo que sentía en ese instante. Pero en lo más profundo de su ser, algo en su corazón se sintió completo. Por primera vez en años, sentía que Gabriel estaba más cerca de ella que nunca. Y que, de alguna manera, su amor seguía brillando, como una luz que jamás se apagaría. La noche avanzó con una mezcla de emociones imposibles de describir. Después de todo lo que había sucedido en el restaurante, Sofía apenas podía creer lo que estaba viviendo. Chayanne se encargó de todos los detalles. Un auto estaba esperándolos afuera, listo para llevarlos al concierto. Mariana, que aún no salía de su asombro, no se apartó ni un segundo de su hermana. ¿Estás lista?, le preguntó suavemente. Sofía tragó saliva y asintió. Sí, aunque no sé si mi corazón lo está. Mariana le apretó la mano con ternura. Entonces iremos juntas. El trayecto hasta el estadio fue casi irreal. Sofía miraba por la ventana, sintiendo que cada luz de la ciudad parpadeaba de una forma diferente esa noche, como si el universo estuviera guiándola hacia algo que debía vivir. Cuando llegaron al recinto, todo era un torbellino de luces, gritos y emoción. El concierto estaba por comenzar. Pero había algo más, algo que Sofía no esperaba. Un asistente del equipo de Chayanne los llevó por un pasillo especial, alejándolos de la multitud y guiándolos directamente al escenario. ¿Qué está pasando?, preguntó Sofía, sintiendo que su corazón se aceleraba. Chayanne, que caminaba delante de ellas, se giró y le dedicó una sonrisa cómplice. Solo confía en mí. Sofía apenas podía respirar, y entonces lo vio. En el fondo del escenario, en una enorme pantalla, apareció una imagen, una foto de Gabriel, junto a un mensaje que decía: esta noche, celebramos la vida de un ángel llamado Gabriel. El mundo entero se detuvo para Sofía. Un nudo se formó en su garganta. Antes de que pudiera reaccionar, las luces se atenuaron y un reflector iluminó a Chayanne en el escenario. Los gritos del público resonaron en el aire, pero él solo tenía ojos para ella. Quiero dedicar esta canción a alguien muy especial esta noche, anunció, con voz firme. A Gabriel y a su madre Sofía, que está aquí con nosotros. El público estalló en aplausos. Sofía sintió que las piernas le flaqueaban. Mariana la abrazó con fuerza, sosteniéndola. La música comenzó. Las primeras notas llenaron el aire. Y entonces Chayanne comenzó a cantar. Sofía cerró los ojos y por un instante lo sintió. Sintió a Gabriel. Sintió su presencia. Como si estuviera allí, junto a ella. Como si estuviera cantando también. Las lágrimas corrían sin cesar por su rostro. Pero esta vez no eran solo de tristeza. Eran de amor, de gratitud, de certeza. Porque en ese momento supo que, sin importar cuánto tiempo pasara, el amor de su hijo siempre estaría con ella.
Y esa noche, en medio de la multitud, con el alma completamente expuesta, Sofía sonrió por primera vez en mucho tiempo.